Hola muchachos, ¿cómo estamos? Yo creo que, bueno, faltaría Lucas que nos dice que se demora un poco. ¿Y quién más nos falta? A ver, yo miro por acá rápidamente. Creo que nos falta Keila también. Esperemos un segundito para que todos entremos y hablemos como rápido del tema de la clase de hoy. Entonces, bueno, recapitulando esto rápidamente, recuerden que tenemos que hacer el ciclo de caminata, pasar al ciclo de corrida y finalmente pasar al ciclo de salto, con un fondo bonito, un fondo que se pueda pues como repetir, porque como el personaje va a avanzar, pues va a generarse la sensación de que el personaje está avanzando, pero recuerden que nuestro personaje no se está moviendo, siempre estamos haciendo los dibujos uno encima del otro. Ese fondo es el que tiene que generar el desplazamiento. Bueno, me pregunta Juan Pablo que si el fondo es hecho a mano o puede ser tomado. El fondo lo tienen que ilustrar ustedes. Si usted quiere hacerlo en hojas de papel pintado con colores, full, está muy bien. Si tú lo quieres hacer directamente en el Photoshop, súper bien, ¿cierto? Pero no pueden sacar ni fotografías y no pueden descargar imágenes de librería. Pongan mucho cuidado con ese tema de descargar imágenes de librería, porque la idea es aquí que ustedes también tengan el reto de hacer sus propias cosas. Y yo me doy cuenta muy fácil de esas librerías porque constantemente yo trabajo con ellas, sobre todo con las gratuitas, que en algunos trabajos que yo hago, los clientes requieren esas específicamente y yo prácticamente me conozco toda esa librería. Entonces, les pido que porfa no vayan a usar ningún recurso de ahí, intenten hacerlo ustedes, así sea un arbolito que les quede un poco chueco, que les quede con problemas de proyección, lo que sea, pero yo prefiero eso a que ustedes descarguen ilustraciones que no provienen de su realización. Igual enseguida les voy a mostrar pues aquí en tiempo real algo supremamente básico pues para que no vayan a creer pues que vamos a hacer una obra pues de arte aquí. Bueno, eso sería pues como el tema. Esto sería el ejercicio, o sea, todo esto que estamos haciendo es tal vez el ejercicio como más lleno de cositas, pero si nos ponemos a revisarlo en comparación al trabajo tan arduo que hicieron ustedes con la rotoscopia, pues en realidad esto es mucho más sencillo. Estamos hablando de que ustedes están haciendo en total aproximadamente unos 13 dibujos del personaje en total, en todas las poses, más o menos porque son 8 de caminata, 8 de corrida y si no estoy mal son como 4 o 5 de salto. Y adicional a eso el diseño del fondo que es algo sencillo.
Ustedes hicieron 250 dibujos en el anterior, pues eso que mezclando que hicieron tres capas en promedio cada uno, que fue línea, color y efectos. Entonces siento yo que incluso le estamos dando demasiado tiempo a este ejercicio, pero lo que yo quiero es que ustedes se tomen el tiempo de que así les toque repetir muchas veces el mismo dibujo hasta llegar a la sensación de que se está moviendo, pues tenemos que hacerlo, tenemos que repetirlo muchas veces. Hay a veces preguntas que me hacen algunos compañeros que yo siento que ustedes mismos las pueden responder. O sea, es decir, más allá de que me muestren el dibujo y me digan, y pues y esperen a que yo les diga si está bien o mal, ustedes reproduciendo la animación, ustedes se dan cuenta si la caminata se ve bien o no, ¿cierto? Entonces, la idea es esa, como que mientras vayan haciendo la animación, la reproduzcan en el mismo Photoshop y miren si se ve como una caminata. Si no se está viendo como una caminata, pues entonces ahí mismo ustedes se pueden autorresponder en que no está bien. Eso ya significaría que si no encuentran forma de mejorarla, si definitivamente no saben qué es lo que está pasando, pues ahí es donde yo puedo recurrir para compartir, pues para ayudarles a solucionar el problema. Pero entonces ya también les pido que tengan mucho como autoevaluación entre ustedes, o sea, que ustedes mismos se autoevalúen y miren si la pose que están haciendo corresponde a la pose que les he mostrado en las guías, ¿cierto? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario respecto a esto? Bueno, ¿me están escuchando? Ya me estoy preocupando porque nadie me respondió. Sí, profe, sí lo escuchamos. Ah, listo, perfecto. Muy bien. Entonces, ya saben, si tienen alguna duda, de una me comentan. Este es o sea, recuerden que nosotros estamos en este momento como en el segundo 30%, que es como la mitad de las entregas del semestre. Nos haría falta otro ejercicio que es el head turn, que es el giro de cabeza, ¿cierto? Este giro de cabeza también es sumamente sencillo para que no se vayan a preocupar, que tienen que hacer un montón de dibujos, no. Son en realidad pocos dibujos, pero tienen unas reglas en cuestiones de principios de animación. Juan Pablo me dice que correr, caminar y saltar son todo un solo ejercicio. Sí, efectivamente, todo eso es un solo ejercicio. O sea, recuerden que el personaje camina, luego corre y finalmente salta. Y el otro ejercicio que vamos a hacer es el giro de cabeza. Para aprovechar el tema de la Semana Santa, yo sé que pues no están en la obligación de reunirse personalmente conmigo. Lo que yo voy a hacer es grabarles un video, voy a intentarlo grabar en el transcurso de estos días para que lo tengan de una vez también, en el que les explico qué cosas tienen que tener en cuenta para hacer ese head turn, ese giro de cabeza. Son aproximadamente uno, 2, 3, 4. Son como unos 6 dibujos aproximadamente. También es sencillo. Y la ventaja que tenemos ahí es que no vamos a dibujar un personaje completo, sino que nuestro interés va a estar solamente en la cabeza. Ya entonces, después de Semana Santa, o sea, el martes de Pascua, revisaríamos cómo van en esos dos ejercicios, en el de corrida, caminata y salto, y en el de giro de cabeza tomamos ajustes, miramos cositas para que para que finales de esa semana, o sea, digamos hasta el domingo les daría plazo, ustedes puedan ya entregarme pues ambos ejercicios. Igual, pues, como les he dicho siempre, en el transcurso de todos estos días, mientras usted vaya adelantando, tranquilamente me puede mostrar su trabajo, lo que lleva, si tiene dudas, corregirlas y con mucho gusto, pues a la mayor brevedad posible yo le voy a colaborar. Entonces, bueno, eso es como básicamente. Bueno, para comenzar entonces les voy a compartir aquí la pantalla. La idea es, esa pantalla va a tener pues un archivo de Photoshop, me dicen si todos lo están viendo. Ahí lo ven. Espérenme en un segundo, yo corro esta otra ventana para la otra pantalla para poderlos ver
bien a ustedes también, por si tienen alguna pregunta o algo. Muy bien, entonces, ok, me dice Adrián que no me puede escuchar. Los demás me pueden escuchar. Donde que digan yo. Bueno, Adrián, de pronto verifica si en la configuración te hace falta algo. La configuración la encuentras en el engranecito que se encuentra aquí, ya te muestro en pantalla. Ah, pues si no me escucha, yo soy bobo. Espéreme en un segundo, yo miro acá cómo le colaboro a él. Ah, ya, listo, bien. Cualquier cosa, muchachos, si tienen ustedes algún problema durante la grabación o algo, en este engrane que ven acá aparece la configuración. Bueno, yo por ejemplo no tengo cámara, entonces él me dice que no se encuentra ninguna. Probablemente a ustedes sí les aparezca acá. En micrófono, si ustedes conectan un micrófono externo, probablemente acá les va a salir varias opciones. Entonces ustedes ahí tocaría como probar una por una hasta que definitivamente pues escuchen algo. Perdón, se mueva estos punticos que se ven acá, no sé si los logran apreciar. Y los altavoces, pues bueno, es básicamente lo mismo. Esto corresponde como a todos los dispositivos posibles que tiene tu computador para sacar audio. Si no escuchan nada, van probando uno por uno hasta que llegan al momento en el que van a escuchar. Listo. Muy bien, entonces, como estábamos hablando ahorita, entonces vamos a ver el ciclo de salto. Este ciclo también tiene como unos elementos definidos ya tiene como unos patrones que son básicos, usted los puede exagerar o los puede hacer un poco más sencillos. ¿En qué va a radicar que usted los haga más exagerados o menos exagerados? Pues va a radicar es en el estilo gráfico que usted trabaje, en la estética. Si su animación usted quiere que sea muy cartoon, o sea, que sea muy caricaturesca, pues entonces va a necesitar eh, unos, eh, unas acciones menos fuertes que las que estamos viendo pues en pantalla. Y si su animación definitivamente es muy cartoon o su personaje es súper, ¿cómo se dice?, histriónico, entonces esas acciones incluso se podrían exagerar mucho más, ¿cierto? ¿Qué significa exagerar o no en cuestiones de dibujo? Bueno, les voy a mostrar aquí por encima. Si yo tengo esta ilustración, yo organizo un poco acá el pincel, un momento. Si yo tengo aquí esta acción, miren que la diferencia entre la neutral y entre la anticipación es muy exagerada, ¿cierto? Tenemos las manos aquí abajo y acá ya las tenemos mirando casi que 90 grados distintos, ¿cierto? Tenemos los pies acá muy rectos y acá los tenemos casi que doblados del todo para pegar un super salto. Si yo no quisiera que mi animación fuera tan exagerada, porque incluso hay personajes que he visto de algunos de ustedes que no son tan caricaturescos, pues la diferencia podría radicar en que yo estos pies de la anticipación no los haga tan doblados, sino que los haga un poquitico menos exagerados. Lo mismo la mano, no la tendría que hacer así en 90 grados casi de giro, sino que la podría hacer un poquitico más levantada que esta, ¿cierto? Entonces mi personaje ya no sería tan caricaturesco. Recordemos, pues, y es importante mirar las alturas, y aquí pues son muy evidentes que la altura del personaje que está haciendo la anticipación respecto a la pose que está parada neutral es gigantesca, ¿cierto? La altura, pues porque él está doblándose mucho. Entonces, si yo, por ejemplo, no quisiera exagerar tanto la anticipación, yo podría poner la altura más o menos acá, y eso ya me va a implicar que el torso ya me baje considerablemente
pero no tanto como en el dibujo que tengo ahí, ¿cierto? Y por ende, la inclinación de los pies no va a ser tan exagerada en función de la otra, ¿cierto? Y la pose de la mano no va a ser tan alta como esta, sino que la voy a poner un poquitico, digamos unos cuantos grados de rotación de más. Entonces, miren que ahí ya va a radicar mucho el estilo. Bueno, aquí se me fue un poco el centro de gravedad. ¿Qué quiere decir esto del centro de gravedad? En la forma en la que yo acabo de dibujar el personaje, si esto fuera un personaje real, como tiene tanto peso hacia el lado izquierdo, el personaje se me caería. Entonces, pues una solución rápida es simplemente inclinar toda esta parte del cuerpo un poquitín más, básicamente hacer esto, y mantener el centro de gravedad del personaje en la mitad, ¿cierto? Así, de esta forma el personaje no se me va a caer. Básicamente esto sería pues como el tema. Aquí yo quiero que ustedes, de acuerdo al estilo gráfico que estén usando, pues no calquen este tal cual o no calquen este tal cual, sino que miren de qué forma pueden adaptarlo, ya sabiendo, o sea, es simplemente una cuestión de analizar cuáles son las características de una pose respecto a la otra, ¿cierto? Si nosotros miramos el neutral, por ejemplo, estamos viendo que es simplemente una pose que no está brincando, es antes de comenzar a brincar. Es una pose en la que los pies están rectos, o por lo menos muy rectos. El personaje está vertical, sus manos están como listas para comenzar a hacer una acción pendular, pues como, digamos, un impulso para que el cuerpo se mueva más fácil. Entonces yo puedo hacer este dibujo menos exagerado, doblar menos las, las manos, ¿cierto? Porque este es muy cartoon. Este tipo de cosas son las que yo quiero que revisen. En la cuestión de la anticipación, entonces voy a tener como el cuerpo completamente, o sea, lo más rebotado posible, o sea, lo más flexionado. Como les digo, si su personaje no es tan cartoon, pues entonces no lo flexionan tanto, pero la anticipación sería como la pose en la que más se flexionaría ese cuerpo, ¿cierto? Como antes de dar el brinco. Luego tenemos el salto, que sería esa pose que nos da la mayor amplitud en términos del impulso hacia arriba, ¿cierto? Bueno, nos cuenta aquí Juan Pablo que, a ver, para pasar de correr a saltar, ¿cómo se podría hacer? Por ejemplo, que deje de correr y se quede quieto para poder empezar a saltar. ¿O cómo? Es que no se me ocurre cómo combinarlo de seguido. Muy bien, eso es una excelente pregunta. Normalmente podríamos hacer que el personaje deje o sea, frene, ¿cierto? Como que pare y quede completamente quieto para que salte. Pero tenemos que poner cuidado con eso, porque para que uno pase de correr a quedarse quieto, tendría que, de alguna forma, reducir la velocidad. ¿Usted cómo reduce la velocidad ahí? Pues una recomendación, una estrategia podría ser pasar de corrida a unos cuantos pasos de caminata y finalmente detener el personaje, ¿cierto? Porque ahí estaríamos desacelerando la acción. Otra podría ser, si usted hace como el ejercicio de correr y pegar el brinco, normalmente uno hace un prebrinco, un brinco anterior, como en el que simplemente caen los pies juntos para finalmente dar paso al brinco ya full, ¿cierto? Eso es un poco más complicado porque habría que hacer unos keyframes en los que el personaje pegue ese pseudo brinco para ya pegar el brinco final. Yo les recomendaría que desaceleren el personaje. O sea, el personaje sale corriendo, termina caminando y luego se detiene, ¿cierto? O sea, como unos cuantos keyframes ahí de caminata para detenerlo fácilmente. Sería como lo más recomendable. Y ya una vez él esté quieto, pegar el brinco. Es como la recomendación mejor que les podría hacer ahí. Igual cada uno está como en esa libertad. En ese orden de ideas incluso también les puedo dar como esa salvedad de si ustedes consideran cambiar el orden de los ejercicios, está bien. O sea, es decir, podrías comenzar corriendo, finalmente caminando y el brinco. O podrías hacer, por ejemplo, caminar, brincar
y finalmente cuando termina de brincar sale corriendo. Eso podría también ser válido porque de todas formas estaríamos cumpliendo la competencia pues de este objetivo, que es que usted mezcle esos tres tipos de acciones en animación de pose a pose. Entonces, sí me hice entender ahí en ese caso, o sea, ustedes pueden trucar, pueden cambiar el orden del ejercicio a su beneficio. Definitivamente eso ya es más como una decisión de cada uno de ustedes. ¿Sí quedó claro esa partecita? Bueno, Simón también preguntaba algo parecido, que era que si de la corrida al salto se debe conservar el momento, y es verdad, o sea, físicamente el momento debería suceder. Lo que pasa es que ahí ya tendríamos en cuenta otros fenómenos de animación que son las anticipaciones, que es la acción secundaria, pues son varias acciones de varios principios que estarían ahí que no estamos todavía como en cuestión de analizarlos, ¿cierto? Vamos a ir mirando de a poquiticos. Si consideras, si tenés la capacidad de esa inercia, de mantener esa inercia o el momento físicamente hablando, pues sería genial, ¿cierto? Pues si tenés como el conocimiento de cómo llegar a hacer eso. Sin embargo, la recomendación más sencilla que les podría dar es que detengan el personaje del todo y una vez lo detengan, él pegue el brinco. Listo. Bueno, según estoy viendo, como que quedó claro ese temita ahí. Ahora, entonces, analicemos a qué corresponde cada una de estas poses, ¿cierto? Que recuerden que algunas son keyframes y otras son in-betweens. Muy bien, entonces podríamos plantear prácticamente que la anticipación, pese a que es una acción secundaria, nos da mayor información de salto que la misma neutral, ¿cierto? Sí, yo estoy grabando la clase, Carlos. Eso queda registrado, pueden verla cuando quieran. Bueno, entonces podríamos definir que este es nuestro primer keyframe, ¿cierto? Ahora tendríamos un segundo keyframe que sería este, que sería la parte más alta de nuestro personaje. Y finalmente la caída, ¿cierto? Yo podría hacer, en este caso, que la caída sea la neutral o sea la recuperación como keyframes, ¿cierto? Entonces, digamos que este sería un tercer keyframe. Esto es una ejemplificación rápida porque puede existir en cuestiones de animadores, puede existir una duda pues ahí como entre esto. Porque yo podría hacer incluso como keyframes también el salto, o sea, digamos que este sea otro tipo de keyframes, el salto 1, el aire 2, sería el keyframe 2, la caída sería el keyframe 3, ¿cierto? Quitando las anticipaciones como keyframe. Entonces, aquí lo que va sobre todo a tener en cuenta para, digamos, dividir keyframes o in-betweens es básicamente cómo vas a comenzar el brinco. Es decir, si usted va a detener su personaje y va a empezar a brincar en el momento de que esté detenido, entonces el keyframe sí sería la anticipación. Pero si su personaje está corriendo y va a brincar de una vez, probablemente el keyframe sea el de salto. Porque como no va a haber un momento en el que esté ni neutral, ni va a tener tiempo de anticiparse, pues entonces como keyframe fundamental estaría este que sería el salto. Entonces aquí lo que quiero que tengan en cuenta es que en cuestiones de estas poses para el salto, se hace como muy subjetivo el hecho de definir cuál es keyframe y cuál es in-between. Eso lo va a pensar usted. O incluso, como son imágenes con una diferencia gráfica tan importante, miren que prácticamente cada uno en sí mismo tiene unas posiciones demasiado específicas. Si, por ejemplo, nosotros vemos con lupa salto y caída, pues podríamos ver que son muy similares porque es el personaje estirado, pero es un estirado de formas sumamente diferentes. Por ejemplo, el salto aquí en sus pies está empinando los pies. Aquí está tirando los talones a la parte más baja. Entonces, solamente este hecho me hace la sensación de que acá estoy comenzando y acá estoy terminando. Por eso
digamos que este ciclo bueno, que no es un ciclo como tal, aunque sí se podría como un ciclo, estas poses de brinco, sería muy difícil definirles a cuál corresponde un keyframe y a cuál corresponde un in-between. Entonces, en ese caso, el orden de ilustración más recomendable sería hacerlas de corrido, ¿cierto? No es como lo estábamos haciendo en el otro, que hacíamos primero, digamos, ilustración 1, 3, 5, y después pasábamos a 2, 4, 6, ¿cierto? Aquí no pasa eso, acá sí definitivamente lo más recomendable es dibujar una seguida de la otra. ¿Alguna duda está ahí, muchachos? ¿Todo bien? Señales de vida por ahí de alguno para yo saber que Sí, están. profe, todo bien. Listo, gracias. Muy bien, entonces, pues les voy a mostrar aquí cómo se vería ya la animación como tal. Eh, Básicamente para esta animación también vamos a usar keyframes, capas normales para que cada uno de nuestros dibujos lo podamos acelerar o reducir, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en este caso todos tienen la misma duración. Vamos a reproducirlo, denme un segundo acá, este parece ser la capa que había recién creado, listo. Voy a ubicarlo acá. Bueno, como pueden ver ahí tenemos la línea de tiempo y tenemos el ciclo. Acá están todas durando lo mismo, cada uno de los frames dura lo mismo. Entonces, básicamente, este sería como la secuencia de salto. Sin embargo, a diferencia de los ciclos que estábamos viendo anteriormente, la recomendación mía es que los tiempos sean distintos entre algunos de los frames. Por ejemplo, yo este que es neutral, incluso me atrevería a alargarlo pues un poquito, ¿cierto? Al tener ese más alargado, miren que ya este se me montó, yo tengo que correr ya el resto. Tengo que ubicarlo en su supuesto tiempo siguiente. Recuerden que no pueden superponerse las imágenes. Les muestro acá porque si yo las superpongo, pues se me van a ver montada una encima de la otra. La idea es que queden como a especie de escala. Entonces, bueno, tengo este un poco más largo, el neutral, y el rebote lo puedo hacer un poquitín más cortico, ¿cierto? Para ya pasar al salto como tal. Entonces, eso lo que va a hacer es que la anticipación, que sería esta, me va a llevar muy rápido, o sea que digamos que estoy dando la sensación de que mi personaje va a saltar con mucha más fuerza. Este también lo voy a acelerar un poquitín más. Voy a mostrarles si lo ponemos, por ejemplo, a un solo frame. Luego pasamos aquí al alto, entonces va a pasar esto, ¿cierto? Miren que se va a ver, el personaje se va a ver mucho más estrepitoso a la hora de saltar. Esto es sumamente cartoon. Yo puedo dejar el personaje suspendido un poco acá arriba, ¿cierto? O sea, entonces voy a alargar el tiempo del que está arriba, lo voy a alargar mucho más. El tiempo de caída lo voy a hacer más o menos a 2 frames. El rebote final lo voy a hacer un poco más largo y finalmente voy a alargar mucho más el neutral del final. No quiere decir que esto que yo estoy haciendo acá sea lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes lo que yo quiero que hagan es que exploren cambiándole la velocidad a cada uno de estos frames, encontrando cuál se ve más funcional para lo que ustedes quisieran en cuestiones de acting, de actuación del personaje, más conveniente para su diseño, ¿cierto? Por ejemplo, miren que él, en este caso, se está como medio sosteniendo arriba, creo que se le está yendo un poquito el tiempo arriba, entonces voy a reducirlo un poco. Voy a organizar entonces estos tiempos nuevamente aquí y vamos a ver nuevamente qué pasa. Uy, perdón, moví la línea de tiempo. La voy a volver a ubicar aquí. Listo. Vamos a ver aquí de nuevo cómo se ve. Por ejemplo, ahí me parece que va funcionando mucho más, ¿cierto? Entonces miren que a pesar de que esta anticipación, uno diría, no, pues deberían durar lo mismo, pues no, porque acá tiene toda la energía y mientras él está saltando la desgastó toda, entonces para recuperarse, que sería la segunda anticipación, podría gastarse un poco más de tiempo. E incluso yo podría hacer como que se quede en la misma recuperación. O sea, yo puedo hacer que quede así. Si por ejemplo ustedes ven que hay acciones que quedan muy aceleradas, por ejemplo ese salto puede que esté un poco acelerado, yo puedo modificarlo fácilmente.
Y miren que ya, a diferencia de como se veía la animación al principio, tiene mucha más vida porque le estamos dando aceleraciones y desaceleraciones naturales con los mismos dibujos que ya teníamos hechos. Entonces, digamos que ese es un poco el reto. Ahora, también podríamos acá jugar un poco con el tema de qué tan alto va a saltar nuestro personaje, ¿cierto? Porque, por ejemplo, miren que este personaje, pues el huequito que estaría saltando o la piedrita que está saltando puede ser muy pequeña. Si yo quiero que mi personaje haga un salto mucho mayor, voy a tener que hacer dos cosas. Una es que el fondo se mueva más rápido, porque al moverse más rápido, pues va a recorrer más distancia nuestro personaje. Y dos, que el tiempo en el aire, o los tres tiempos, que sería salto, aire y caída, que serían los que están, digamos, fuera del suelo, que están pues como sobre el suelo, los podríamos alargar un poco más. Entonces, bueno, el salto, por ejemplo, lo puedo alargar un frame, el de arriba, el de aire y el de caída lo voy a alargar también otro frame. Y ya con esto, pues creo que tiene mucho más tiempo el personaje en el aire. Al tener más tiempo en el aire, pues estaría saltando ya no solo una roquita, sino tal vez una piedra grande, un tronco, ¿cierto? Ya lo que ustedes quieran, pues como dibujar. Muchachos, ¿esto queda claro? ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Todo bien? Sí, sí, profe, todo bien. Listo. Les voy a compartir entonces esta imagen como les he venido compartiendo las otras, para que la tengan pues disponible ya en el computador. Listo. Estas se las comparto enseguida. Voy a guardarla acá de una vez. De hecho, denme un segundo por favor para que no se me olvide. Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, contame. Pues en el caso, pues como me va a tocar hacerlo con pluma de Photoshop, cuando uno hace el muñeco con pluma, uno cómo hace para después colocarlo como las líneas. No me vas a entender porque cuando uno lo hace con pluma de Photoshop, o sea, está como la opción de que quede como seleccionado, que son como las lineacitas entrecortadas girando, pues. Sí, Pero lo que quiero es colocarlo, pues, o sea, que cuando lo haga con la pluma, pues que el trazo de la pluma quede como el trazo, pues, del lápiz. claro, listo. Bueno, en uno de los videos yo explico eso, pero te lo voy a mostrar acá rápidamente, ¿listo? Entonces, mira, la idea es que antes de empezar a hacer Ah, el trazo de la pluma, tienes que configurar el pincel, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo lo voy a hacer acá con mouse. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle 10 para que lo veamos bien. Este es más o menos el ancho que va a quedar la línea que voy a trazar, ¿sí o qué? Ahora, entonces, yo lo que voy a hacer es utilizar el, la pluma. Me tengo que cerciorar que acá arriba, este, eh, si no estoy mal trazado, que diga trazado o trazo, acá arriba en la parte superior, ¿cierto? Eh, y finalmente, entonces yo hago el trazo con la pluma. sí, sí. Entonces, lo que va a pasar es que, pues obviamente no está dibujando nada. En este caso, yo solamente tengo la guía hecha. Ahora, lo que tengo que hacer es decirle clic derecho y decirle que no me haga selección, sino que me haga trazado, a ver, ¿esto cómo es que se llama? Contornear trazado, si no estoy mal. Esto en español se llama contornear trazado. Eh, Simplemente entonces le damos, o sea, tengo que tener la pluma seleccionada, clic derecho, contornear trazado. Y acá me da las opciones de elegir con cuál herramienta voy a hacer el trazado. En este caso, la que necesitamos es pincel porque fue la que configuramos inicialmente. Entonces le doy pincel, acá quito este chulo, o sea, que no esté con chulito. Y finalmente le doy OK, ¿cierto? Al darle OK, mira que ya me hace el trazo. Y para quitar ya, porque el trazo se ve ahí, no sé si lo logran apreciar, pero el trazo se sigue Ah, viendo. listo, profe, perfecto. Simplemente le doy Enter y ya quedaría mi trazo hecho. Listo. Esto es para todos los que no tengan Ah, listo, tableta. profe, gracias. Eh,
el tema de la tableta, esto incluso puede facilitar muchas cosas. A algunos que tienen tableta no les va a quedar tan pulido. Acá los que no tienen tableta y lo hacen con mouse, con esta estrategia les va a quedar sumamente pulido el trabajo. Y es cuestión de practicar. Hay que dibujar mucho con pluma para poderla dominar bien. Bueno, listo. Entonces ya teniendo claro el tema de caminata y todo esto, de salto, perdón, les voy a mostrar una forma rápida de hacer un fondo. Ustedes lo pueden hacer como quieran, pues el diseño que quieran. Yo lo voy a hacer así como con, no sé, con una calle como de tierra y con algo de pasto, bueno, en fin, algo muy sencillo. Ah, bueno, Keila sí me corroboró que dice contornear trazado, muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿qué es lo importante a tener en cuenta? Recuerden que nuestra animación está, o bueno, o lo que tenemos animado, las caminatas, las corridas y el salto, lo estamos haciendo en un archivo que en teoría deberíamos tener todos igual, con un tamaño de 1920-1080. Esperen que este está más pequeño. Voy a crear un nuevo 1920-1080. Listo. Entonces, este archivo mide 1920 de ancho por 1080. Vamos a ver aquí la configuración para que todos la verifiquen. Debería tener ancho 1920 píxeles. Recuerden que es importantísimo que sean píxeles por 1080 píxeles. Y lo tenemos en este caso a 72. Y acá debería decir píxeles pulgada. Esa sería la configuración que todos deberíamos estar trabajando. Entonces, estando ahí, ustedes van a crear un archivo con características iguales para hacer el fondo, un archivo aparte. Listo. Aparte de la animación que estamos haciendo para que no nos enredemos con tantas capas. Entonces, una vez creemos ese archivo nuevo, nos debería quedar así. Lo que sucede es que para que el fondo nos funcione mejor, yo les recomendaría que ese fondo sea alargado, o sea, sea mucho más horizontal que esta configuración que tenemos por defecto en el Photoshop, ¿cierto? O por lo menos la que creamos que es igual a la de la animación. Entonces, si ustedes van a modificarle el ancho, pues una alternativa fácil que todos podrían tener en los Photoshop viejos o nuevos es irnos a imagen, ajustes y nos vamos, perdón, a imagen, ajustes no. Esperen que acá me enredo un poco, que no lo uso mucho. Ah, bueno, es imagen, tamaño de canvas o canvas size pues en inglés. O bien podrían utilizar el comando control alt C. Entonces lo voy a hacer con control alt C, control alt C y debería salir esta ventanita que ven aquí. Yo en este caso lo que puedo hacer entonces es comenzar a alargar mucho más el ancho, porque yo quiero que mi imagen me quede mucho más ancha, ¿cierto? En ese caso entonces voy a recurrir voy a intentar usar por lo menos, en este caso, 3500 de ancho. No tienen que hacerlo así, ustedes pueden irlo anchando más o disminuyendo, pues de acuerdo a lo que vayan mirando, porque eso también es mucho de hacer pruebas. Entonces, teniéndolo en 3500, le damos OK y miren que nuestro espacio de trabajo inmediatamente se hace mucho más largo. Muy bien, entonces yo voy a intentar trabajar esto acá con mouse porque a los que tienen mouse tal vez es los que les queda un poco más difícil, como todo el tema de ilustrar. En cambio los que tienen lápiz pues pueden casi que pintarlo como si estuvieran haciendo un dibujo a mano normal, ¿cierto? Muy bien, entonces teniendo esta capa así, lo que yo voy a hacer es crear una capa nueva, porque recordemos que nunca debemos trabajar sobre la capa de background, de fondo. Tenemos que generar una capa nueva para que nos quede pues como mucho mejor. Ahora entonces, por ejemplo, voy a coger aquí la herramienta de lazo, que la encontramos acá arriba. Muchas veces sale como esta otra forma que se llama herramienta lazo poligonal. Pueden utilizar esa incluso también, funciona muy bien. O la herramienta de lazo. ¿Cuál es la diferencia de ambas? Si yo, por ejemplo, cojo el lazo normal y yo dejo el clic hundido y voy empezando como a rayar, miren que él me hizo como el trazado tal cual yo recorrí pues como la pantalla, ¿cierto? Y
lo que está haciendo básicamente es como una selección de un área basada en esa forma que yo acabo de hacer. Si yo, por el contrario, elijo la herramienta de lazo poligonal, lo que va a suceder es que yo tengo que hacer un clic, tengo que hacer otro clic, otro clic. Es muy parecido a trabajar con pluma, pero la diferencia que va a suceder con este lazo poligonal es que no puedo hacer líneas curvas, solo me va a generar líneas completamente rectas. Entonces, cuando yo vaya a hacer una selección, voy a hacerla en este caso con el lazo poligonal, voy a deformarla un poquito para que no quede pues así como tan recta. Lo que tengo que hacer es siempre llegar al inicio, es decir, miren que yo me estoy yendo por acá por fuera con el fin de cerrar como el ciclo, como toda esa selección que hice. Entonces, al cerrarla, ella va a empezar a puntearse, se va a ver como líneas punteadas. Me voy a acercar un poco más para que miren. Miren que la línea tiene como un mínimo movimiento. Eso quiere decir que yo he seleccionado toda esta área que ven ahí pues en pantalla. ¿Para qué me sirve seleccionar? Porque de esta forma yo puedo pintar pues muy fácil, ya con el pincel, cojo la herramienta de pincel, con clic derecho hago pues un tamaño mucho mayor, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es coger un color que a mí me guste, digamos un color como tierra, lo voy a poner por aquí más o menos, y voy a empezar a pintar. Entonces simplemente paso el mouse libremente porque no me voy a salir de esa área que acabo de seleccionar. Entonces digamos que ahí yo tendría pues como un suelo para, para trabajar pues como con el piso. Pues una tierra, digámoslo así. Yo quisiera que esa tierra no se vea tan plana y tuviera como más textura. Bueno, lo que puedo hacer es, con el mismo pincel, voy a hacerlo un poquito más pequeño, eh, perdón, más pequeño acá, y lo que haría es simplemente moverle la dureza. Recuerden que cuando pintamos con mucha dureza, les voy a mostrar acá, si yo pinto con mucha dureza se ve el borde como del pincel, mientras que si pinto sin dureza, miren que se ve como más blandito. Ya a cuestión de cada uno de ustedes, pues van haciendo pruebas de qué les gusta más. Lo importante es coger, por ejemplo, un color un poco más oscurito, levemente más oscuro que el que tenemos ahí, al que usamos, le damos OK, y lo otro que vamos a hacer es bajarle la opacidad al pincel, es decir, que no pinte tan sólido, sino que pinte como medio transparentoso. ¿Dónde lo modificamos? El pincel, teniéndolo seleccionado, acá arriba están como todos sus parámetros. Donde dice opacity, que sería opacidad, le vamos a bajar aquí, lo voy a poner a un mínimo, por decir algo 8%, y lo que voy a comenzar a hacer, voy a poner un poco más oscuro el café, lo que voy a hacer es comenzar a rayar y voy a acercarme un poco. Y si ustedes ven, ya el pincelazo se empieza a ver, ¿cierto? Eh, Esto, si lo repetimos muchas veces, si vamos usando unos tonos más oscuros o incluso unos tonos más claros, yo puedo empezar a generar como una imagen más textura, con más cuerpo, y no se me va a ver tan fea, ¿cierto? En algunos puntos puedo incluso bajar un poco más el pincel, puedo coger tonos más oscuros, y ahí vamos pues como generándole más y más textura. Bueno, una vez tengamos algo de eso, notemos que en algunos puntos se ven incluso los pincelazos. Les voy a hacer acá uno más marcado. Se ven estos pincelazos incluso con la forma del pincel, y tal vez eso no sea lo que más nos gusta. Para terminar como de difuminar y de que se vea más orgánica la ilustración, podríamos utilizar la herramienta dedo, que la vamos a encontrar por aquí. Es un dedito con el dedito, pues el dedo índice como mirando hacia abajo. El que no la encuentre probablemente va a tener habilitada esta, que es como una gotica. Entonces, al usted hundir, dejar el clic hundido, va a encontrar muchas más herramientas en cada una de las herramientas del Photoshop, ¿cierto? Miren. Entonces, si no la encuentran así a primerazo, empiecen a dejar el clic hundido en cada una de las herramientas hasta que finalmente encuentren el dedito. Entonces ya el dedito nos va a permitir, si lo hacemos más grande, cada vez que ustedes seleccionen una herramienta en la parte superior, vamos a encontrar sus características. Entonces, aquí por ejemplo es como fuerza. La fuerza es como la capacidad del dedo de jalar. Miren que si yo le pongo toda, es como si él estuviera, como si la pintura estuviera fresca.
La idea no es usarla pues al máximo, sino bajarle un poquito y con ese dedo empezar como a regar un poco más esos colores. Y de esa forma voy comenzando a darle un poco más de vida a la ilustración. Muy bien, entonces digamos que así es como yo quiero dejar el suelo de mi fondo, ¿cierto? Lo otro entonces sería quitar la selección. La selección la quito con control D o me voy a la parte de arriba donde dice selección y le digo que me quite la selección, deseleccionar. Ahí me da muestra incluso pues el atajo, control D. Al darle entonces miren que ya se quita la selección. ¿Qué significa esto? Pues que ya sí me voy a salir. Si sigo pintando, miren que ya no se me limita a donde tenía la máscara, sino que ya se va a pintar por fuera. Entonces, esta sería como una primera capa, la vamos a llamar suelo. Yo podría seguir haciendo otras capas, por ejemplo, el cielo sería otra importante, entonces voy a crear una nueva capa que se va a llamar cielo. Al darle a esta capa cielo, la puedo pintar fácilmente, pero entonces tengo que tener en cuenta algo, como el cielo es lo que va a estar más atrás, pues entonces esta capa debería estar la que esté más abajo posible, debajo del suelo incluso. Entonces ya ubicándola ahí donde yo quiero, yo puedo pintarlo con el bote de pintura, que es este que vemos aquí, o lo puedo pintar con un pincel grande, ¿cierto? O pueden ser las dos, vamos a hacerlo con las dos, digamos con el bote de pintura que está aquí, si no lo encuentra visualmente recuerde que tocaría empezar como a abrir cada uno hasta que encuentren bote de pintura. Ya voy a seleccionar pues un color, en este caso voy a tirar el cielo más o menos de este tono y hacen clic, simplemente, o sea, cerciorándonos que estamos sobre la capa, le damos clic y ya nos pintó pues como el cielo. Que ese cielo quedó muy oscuro, de pronto no era como yo quería, pues entonces simplemente volvemos a buscar el color, lo aclaramos y fácilmente volvemos y pintamos. Esto sería con el bote de pintura. Miren que si yo apago la capa que está arriba, que es la del suelo, pues va a estar pintado completamente. Ya yo puedo coger dentro de esa capa de cielo ya la herramienta de pincel, voy a hacerlo grande, voy a quitarle dureza y voy a coger un azul mucho más claro, ¿cierto? Como para darle más vida a ese cielo. Le voy a bajar mucho la opacidad a mi pincel y voy a comenzar a pintar en la parte como inferior, con el fin de que el fondo, el cielo, tenga como cierta sensación atmosférica. Entonces miren que ahí pues se ve como interesante y más o menos pues como por ahí funciona. Listo, muy bien. Ahora, puedo incluso oscurecer también arriba, o sea, puedo coger ya no un azul, o bueno, este que es como un verde azul raro, puedo coger uno más oscuro o incluso un azul más bonito, más azul, menos verdoso, y pintarle arriba un poco más al cielo como para darle más atmósfera. Entonces miren que ahí ya se ve mucho más interesante. Aclaro, pues les reitero que no estoy usando en ningún momento lápiz, estoy haciéndolo con el mouse. Simplemente voy pintando. Una buena clave para que los colores se degraden bien es tener una opacidad muy baja en el pincel acá arriba y también que la dureza de mi pincel esté al mínimo para que se vea así más degradado. Miren que es a diferencia de lo que hicimos acá abajo, porque yo siento que para la tierra se ve muy bonito como las líneas, la textura. Cambio arriba, pues sí es mejor que se vea como más bonito, pues más difuminado como todos estos trazos. Entonces ahí tengo más o menos como mi fondo. Ya lo otro es empezar a decorar. Puedo hacer una capa adicional y en esa capa con la herramienta de lazo poligonal, la que utilizamos inicialmente, puedo hacer como unas formas muy rápidas, por ejemplo algo como esto. Recuerden que siempre hay que cerrarlas y ya con la herramienta de pincel le voy a poner en este caso pues ya mayor dureza, le voy a poner toda la opacidad y voy a hacer como una especie de roquita. Voy a usar un color muy parecido al que usé pero más claro, al que usé pues para el suelo. Entonces digamos que esa sería la parte de arriba de mi roca. Y voy a empezar a hacer otro tipo de formitas por acá, como para que complementen esa roca. Digamos aquí, esta sería una cara
Y esa cara la voy a pintar esta vez más oscura, ¿cierto? Porque pues para empezarle a dar volumen a mi piedra. Voy a coger por acá y hacer otra forma por aquí muy rápida, que sería la otra cara de mi roca. Y esta vez voy a usar un café mucho más oscuro. Y finalmente, pues en la parte de la cara que me hace falta, voy a, perdón, voy a volverla a repetir acá. Voy a hacer pues como otra formita ahí rápida. Y voy a utilizar como un tono intermedio entre ese oscuro y el otro. Más o menos así. Me quedó muy parecido al del lado de allá, entonces lo voy a aclarar acá un poco. Y bueno, entonces miren que ahí pues tengo como una especie de, no sé, una roca o lo que sea. Y ya puedo terminarle pues como de dar detalles de la misma forma que hice el suelo. Simplemente cojo tonos más oscuros, le bajo opacidad y comienzo como a darle, le bajé demasiada opacidad, perdón. Comienzo como a darle textura, voy a oscurecer más el color, textura pues como algunas zonas y así me va saliendo. Y con dedo puedo incluso también difuminar un poco como las zonas en las que uní la pieza con el fin de que se vea más irregular la roca. ¿Sí? Bueno, y también le puedo dar luces a algunas zonas de mi ilustración. Por aquí, no sé, aclararle acá un poco. Por acá también de vez en cuando agregar algunas zonas de luz. Por acá mezclar colores entre esta área y la otra. Y con la herramienta de dedo vuelvo y pues como que pulo, ¿cierto? Como que ahí todo esto con mouse es un poco más difícil, pero pueden salir buenas cosas si lo hacemos con calma. Muy bien, entonces ahí tengo como una roca. Yo esta roca la puedo reubicar, no me gustó ahí, quiero en otro lado, o la podría duplicar. Para duplicarla simplemente le doy aquí sobre la capa Control J o clic derecho, duplicar capa. Le doy OK, entonces ya tengo dos rocas. La puedo escalar. Recuerden que con Control T yo puedo escalar la roca. Digamos que la voy a poner por aquí. La voy a poner debajo, o sea que la capa la arrastro. La ubico bien y creo que por ahí puede funcionar un poco. No sé, ahí se va mirando. Puedo seguir haciendo duplicados de la roca en diferentes partes. La puedo aplastar o la puedo alargar. Ya parece como un paisaje como lunar, no sé. Ya ahí pues cada uno va como mirando. Bueno, esa sería una forma. Miren que acá estoy generando un poco de capas. Si yo quisiera agrupar pues como todas las rocas para no quedar con tantas capas, simplemente selecciono todas las capas que corresponden a la roca, le doy clic derecho y le digo combinar capas o merge layers y ya me quedan en una sola todas. Incluso pues si quiero puedo seguir duplicando todas esas que ya había hecho, más pequeñas unas u otras, y las voy como ubicando en el espacio. ¿Cierto? Entonces, por acá quiero meter, perdón, se me fue una, a ver, por acá quiero meter estas. También podría bajarles la opacidad, es decir, por ejemplo, estas que están aquí, para que no estorben tanto en la ilustración, yo podría decirles, acá seleccionando la capa donde dice opacidad, puedo bajarles un poco, para que se vean pues como medio perdidas ahí en el espacio de la Tierra, hacerlas un poco más pequeñas. Y por ahí como que medio se ve interesante. Muy bien. Bueno, las voy a mezclar a todas nuevamente. Y también lo que podría hacer es para que no se vea como tan montadas esas piedras sobre la tierra, con la misma herramienta de dedo que difuminaba ahorita los bordes, yo podría, bueno, la voy a hacer un poco más grande, yo podría pues como empezar a entremezclar ambos objetos, ¿cierto? Puedo hacerle con menos fuerza para que no se sature tanto el degradado. E incluso podría generar una mezcla entre los colores más limpia, simplemente pintando con un pincel. Voy a coger el pincel, le pongo baja dureza
y voy a coger el color de la tierra con baja opacidad y simplemente como que pinto sobre ella un poco y miren que se va entremezclando pues como los colores. Simplemente con pintar encima, no estoy haciendo pues nada como raro. Muy bien, entonces ahí tenemos un poco el diseño. Quiero otra herramienta interesantísima para trabajar como temas de follajes o cosas así, son los mismos pinceles que trae el Photoshop. Usted puede hacer un experimento creando, bueno, voy a crear una capa nueva y cuando yo hago clic derecho, acá me aparece la lista de pinceles. Yo tengo unos tantos que son descargados, pero una gran mayoría de los que ustedes ven acá son los que trae Photoshop. Por ejemplo, acá hay uno que se llama como pasto. Entonces, si yo elijo ese pincel, por ejemplo, voy a elegir el que es solo uno, porque hay uno que tiene como un grupito de 3 pastos. Yo lo que puedo hacer en él es rayar. Miren que él tiene como una forma como de una hojita, de una gramita. Yo lo puedo hacer más grande o más pequeño, pero lo importante es que tenga dos colores, porque él me va a pintar como a una variación de esos dos colores. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner este color del pasto, a ver cuál, de pronto este que ven ahí. Pero miren que el Photoshop me muestra dos colores. El segundo color también debería ser otro parecido, pero más oscuro. Entonces miren que tengo dos verdes diferentes. Entonces si yo pinto, miren que él automáticamente me empieza a generar como un pasto. Ahí lo tengo muy clarito, que lo puse pues como en baja opacidad. Pueden jugar con eso también, ponerlas algunos en baja opacidad, otros en mayor opacidad y como ir creando esa sensación de pasto. Entonces, pues ahí siento que para este caso no funciona mucho, pero le puede servir a su idea de ilustración. No sé, pues si van a hacer como un campo o lo que sea, pues puede funcionar. Yo le voy a agregar a este unos cuantos por ahí como atravesados, muy poquiticos. Cuando estamos lejos en un dibujo, las cosas se ven mucho más claras. Si queremos que se vean, cuando llegamos pues a un primer plano o estamos más cerca, las cosas van a tener un color mucho más intenso. Entonces, por ejemplo, acá le subiría mucho más la opacidad y tal vez oscurecería ambos colores con el fin de que me quede más vivos los pastos que están adelante. Y obviamente esos pastos de adelante van a tener un mayor tamaño, ¿cierto? Entonces por aquí voy a poner unos cuantos. Muy bien. Y digamos que más o menos por ahí va quedando mi ilustración. Voy a borrar estos que no me gustaron. Creo que por ahí va funcionando. También podría ponerle unas montañas de fondo, ¿cierto? Entonces voy a crear una capa adicional al cielo. Encimita del cielo, aquí está nueva y a esta le voy a poner montañas, ¿cierto? Les recomiendo que no escriban nunca con ñes o con tildes. Entonces yo puse montanas, porque a veces se generan como conflictos ahí cuando se ponen ese tipo de letras raras. Muy bien, entonces voy a hacer unas montañas. También las puedo hacer con el lazo normal, que el lazo normal básicamente es dejar el clic hundido y pues rayar como esas formas. Y como les digo, tengo que devolverme para cerrar al principio. Entonces miren que ahí ya me quedó la forma de la montaña. Ahora voy a coger un pincel normal otra vez y a este pincel le voy a dar un color como intermedio, es decir, voy a coger este color de la tierra, que era el que estaba usando, y ese color de la tierra le voy a bajar mucho la opacidad, por ahí a la mitad, de forma de que quede, que se vea, lo voy a bajar un poco más de hecho, voy a bajarlo a más o menos el 30%. Y lo otro es que lo voy a poner suave, lo voy a poner suave del todo. Lo voy a hacer un poquitín más grande. Entonces tengo un pincel suave con baja opacidad, con el color de la tierra o del color que usted quiera. Y voy a pintar solo la parte de arriba de esa montaña, como el borde superior. Con cuidado me voy yendo sin soltar el clic y miren que ahí va pues como pintando. Ahora voy a pegar otro pasoncito solamente como a la parte de arriba. Listo, una vez me quede como la montaña de la forma que yo quiero,
voy a pasar acá no, me queda ya muy fuerte, más o menos así. Una vez me quede como yo quiera, quito la selección, recuerden que es con control D, o yéndome a selección, de seleccionar. Entonces miren que ahí pues ya más o menos se ve la montaña, se ve interesante. E incluso pues podría como probar duplicar esa montaña varias veces, es decir, miren, si le doy control J y la ubico en algún otro punto, vamos a probar como, bueno, las voy a voltear, voy a poner un lado en el otro y así. Y le voy a bajar la opacidad muchísimo más. A la capa se la bajo aquí, entonces digamos que algo así como lo que ven en pantalla. Y borro, por ejemplo, miren que acá esa montaña se me montó, acá se ve montada, entonces borro ese pedazo de la montaña. Para que se vea pues como más, como que una está más atrás de la otra. Muy bien. Entonces, digamos que hasta ahí funciona la imagen. ¿Alguien tiene alguna duda hasta esto que llevo? ¿Me han entendido un poco? Pues igual, pues yo lo estoy hablando acá un poco rápido, pero recuerden que ustedes tienen acceso a este video, pues lo pueden ir pausando, mirando cada parte. Bueno, Juan Pablo me dice, ya que es un desierto, al empezar el personaje a correr, ¿cómo harías un efecto del polvo levantándose? Bueno, ahí la pones un poco difícil porque pues yo tendría varias alternativas. Una es en el mismo cuadro a cuadro hacer unas capas nuevas y hacer pues como esa sensación de polvo, ¿cierto? Como hacer unos keyframes de polvo. Y esos keyframes los voy duplicando a medida que los pies vayan cayendo. Pero siento que ya es algo muy complicado que no aplica tanto como para el ejercicio. Sería pues básicamente eso, o sea, yo haría, a ver por acá rápidamente, yo haría es como, incluso pues sin exagerar mucho, tomaría el color de pincel claro y más o menos, a ver aquí le bajo un poco, y más o menos pues lo que haría es como, no sé si ven ahí, lo va a hacer muy oscuro, pues muy vivo para que se note bien, pero entonces digamos que los keyframes serían uno inicial así, otro más así, otro mucho más exagerado. Estos van uno encima del otro, los estoy haciendo pues como al lado, pero irían pues encima del otro para que se vea pues la sensación. Y finalmente ya que se levante mucho más, pero que se extienda la forma. Y ya se empieza a desaparecer, se empiezan a deformar las formitas. Estos keyframes así, ya otros más pequeños, otro más como más difuminadito y finalmente unos cuantos punticos. Si esto los juntamos en uno encima del otro y los ponemos lupeables, te puede generar esa sensación de polvo. Y bueno, sería muy interesante, pues porque acá, como les digo, los hice muy marcados por cuestiones de que lo vean fácil, pero yo le bajaría mucho la opacidad y adicional a eso les aplicaría un desenfoque, que pues no quiero como a meterme mucho ya en detalles de Photoshop, pero el Photoshop tiene efectos de desenfoque como este, entonces el polvo ya se vería, no sé si lo notan ahí, lo va a subir un poco la opacidad, el polvo se vería pues ya como más limpio, pues se vería más como es él, como inorgánico. No sé si con eso te aclaré un poco la duda, Juan Pablo. Ok, listo. Igual, pues si quieren también les comparto este, archivo que estamos haciendo acá. Muy bien, muchachos, lo último es que yo tengo que verificar que este fondo sea infinito. O sea, que en el tiempo que yo lo empiece como a prolongar en mi animación, el fondo no se sientan brincos, ¿cierto? Les voy a mostrar entonces. La idea es que una vez terminen el fondo, lo mezclen. O sea, no le queden tantas capas, sino lo mezclen para que no nos enredemos tanto. ¿Cómo se mezcla o cómo se podría guardar? Dejando este archivo así, simplemente le damos, esperen un momento, yo lo guardo que se me había olvidado. Lo voy a guardar aquí en la carpeta del grupo.
pues, de taller. Denme un segundito. 2020, taller 1. Voy a poner aquí fondo loop y lo voy a guardar aquí. Desierto. Muy bien. Le damos guardar, archivo guardar como, y esta vez lo guardamos como JPG, ¿cierto? Al guardarlo como JPG, el fondo nos va a quedar como mezclado, como en una sola capa. Voy a quitar el polvo y ahí sí lo guardo. Archivo, guardar como, fondo desierto loop, guardar, y pues nos cercioramos que esté a la máxima calidad posible. Listo. Muy bien, entonces digamos que ya volviendo al tema del archivo donde estaríamos trabajando las animaciones, y supongamos que este es yo lo voy a prender aquí, pongamos que esta es pues mi animación ya terminada con caminatas, corridas y de todo. Lo que yo tengo que hacer es importar mi imagen, ¿cierto? Para importarla, entonces le damos archivo, colocar, a ver aquí dónde está esto. Hay una opción que dice colocar, pero no recuerdo acá exactamente cuál es, porque yo utilizo es simplemente arrastrarlo. Y busco pues mi JPG y ya simplemente le doy poner. Bueno, entonces él ahí me lo puso más pequeño porque él intenta como escalarlo al tamaño de mi archivo. Yo lo que voy a hacer es hacerlo grande, ¿cierto? Que ubique pues que me abarque como todo el espacio y le doy enter. Una vez ya me queda así, miren que en teoría si yo desplazo el fondo, pues va a funcionar muy bien, ¿sí o qué? Ahora, si yo quisiera que este fondo sea mucho más largo, porque pues yo lo pude haber dibujado más largo, pero ¿cuál es el inconveniente? Que al tener tantos píxeles ya mi computador se puede tostar, tenemos que poner cuidado con que el computador no soporte, entonces por eso lo hice en un tamaño todavía como prudente. Yo lo que puedo hacer es comenzar a duplicar esta capa de mi fondo, es decir, miren que yo la tengo aquí y si yo le doy control J, pues ya tendría dos capas y esta la puedo correr para ubicarla. Pero miren lo que les decía ahorita. Obviamente como el final no es igual al inicio, pues se va a ver el bache. Mi recomendación aquí entonces es que giremos esta imagen. O sea, la segunda, la duplicada, la vamos a girar 180 grados. ¿Cómo hacemos eso? Entonces sencillo, simplemente con control T, que es con la que yo lo hago grande, chiquito, lo escalo y lo muevo, simplemente le doy clic derecho y le digo que me lo voltee horizontalmente. Entonces al voltearlo horizontalmente, miren que el mismo inicio va a ser el mismo final. Esto se va a ver un poco raro si no está pensado el fondo para eso, pero creo que es una muy buena forma de alargar el fondo mucho más tiempo, ¿cierto? La idea es que ustedes intenten que no se vea como esa situación así, sino que, pues, pero sin embargo incluso funciona, pues porque no, se ve como muy duplicado, pero esto puede ser en una parte como medio, digamos, desfasada, pues como que no se note mucho ese bache, puede ser en medio del brinco, puede ser en medio de la corrida, etcétera. Bueno, entonces denme un segundito, yo corro acá. Muy bien, entonces una vez ustedes hayan hecho pues como el giro, lo que yo les recomendaría es que mezclen las dos capas para que no les quede como una mitad, que es esta, y la otra separada, sino que les queden juntas de una vez. Para unirlas, simplemente con Shift selecciono las dos capas, le doy clic derecho y le doy combinar capas o merge layers, que fue lo que hicimos ahorita para unir las piedras. Le damos merge, entonces ya nos queda una sola capa mucho más larga. Entonces aquí ya tenemos la forma de moverla. Ahora, ¿cómo la muevo? Sencillo, entonces lo que les recomiendo es ubicar el fondo en la parte del borde, ¿cierto? Hacia la dirección que va a correr el personaje, es decir, yo voy a empezar a mover de aquí hacia el otro lado y tengo mucho espacio para mover el fondo, entonces la ubico aquí en el inicio, muy bien, más o menos ahí, y lo que voy a hacer a continuación es
Ah, bueno, Adrián dice que el Wi-Fi se le está yendo. Igual no te preocupes, Adrián, que como esto queda grabado, vas a tener forma pues de ver el video después si se te pierde algo, pues alguna información. Muy bien, entonces siguiendo con el tema, eh, me paro en la capa del fondo, que es esta que está acá abajo, y voy a desplegar la capa aquí donde dice, donde está esta flechita, y me va a generar varias, como tres opcioncitas adicionales: posición, opacidad y estilo. En este caso solo me va a importar posición. Entonces yo le voy a activar a esta capa la opción de posición. Entonces, ¿cómo la activo? Simplemente aprieto ese iconito que es como una especie de reloj sobre posición. Me paro obviamente al inicio porque es donde va a comenzar mi animación. Le doy posición y miren que se me genera como una especie de puntico. Eso quiere decir que es un keyframe. Esto me va a servir para ir desplazando la animación. Para no alargar mucho, pues simplemente yo voy a poner un keyframe de mi fondo justo donde va a empezar a saltar mi personaje, que simplemente yo voy moviendo y voy mirando dónde empieza. Digamos que él va a empezar aquí a saltar. Entonces voy a generar otro keyframe. Para generar el segundo keyframe ya no aprieto el relojito, porque si lo aprieto se me pierden todos los keyframes. Miren que acá ya se me generó como unos diamanticos al lado izquierdo. Es aquí donde voy a empezar a generar keyframes. Entonces ahí no está pasando nada porque no he movido el fondo, sino que he creado dos keyframes. Ahora para el salto, que este es el salto que va a dar mi personaje, justo cuando termine de saltar es donde voy a empezar a mover mi fondo. El personaje yo quiero que no caiga sobre esas roquitas, sino que caiga después de ellas. Entonces para que me quede bien, lo que voy a hacer es correr el fondo hasta después del brinco. Y miren que lo que va a pasar es que mi fondo se mueve entre el segundo keyframe y el tercero, que es donde hice el movimiento. Esto es lo que ustedes deberían hacer. Obviamente en el caso de la corrida y de la caminata, simplemente es cuestión, pues voy a aquí hacerlo, voy a borrar este keyframe, simplemente es cuestión de poner dos keyframes, uno que sería el inicio y otro lo pongo donde yo quiera, pues donde termine mi caminata, mi corrida o lo que sea, y simplemente desplazo mi fondo a donde yo quiera pues que él haga el movimiento, y miren que todo el tiempo el fondo se va a mover. Obviamente para el brinco no va a funcionar que se mueva todo el tiempo porque él tiene que detenerse, entonces yo tengo que ir deteniendo. Por ejemplo, si yo quiero detener eh, la animación, como les decía ahorita, antes de yo seguir animando, entonces yo tengo que ubicar keyframes en los puntos donde debería haber, como, digamos, o sea, yo sé que, digamos, de acá hasta acá es quieto. Entonces, como de acá a acá es quieto, acá debo generar un keyframe. Entonces, a mí ya me quedó esto quieto acá. Ahora sigue el paso de brinco, que es de acá hasta aquí más o menos. Entonces, en este punto genero otro keyframe, y este keyframe, sobre este keyframe lo que voy a hacer es desplazar el fondo. Entonces miren que ahí quieto se desplaza, y obviamente como no he hecho keyframes nuevos, hasta ahí queda el movimiento. Entonces, si el personaje siguiera corriendo, supongamos que ahí está corriendo, está haciendo pose de corrida, pues entonces yo lo que debería hacer acá es continuar, digamos hasta aquí, activo otro keyframe y desplazo el fondo. Entonces, miren que el personaje, el fondo está quieto, se mueve y ya después pues se desplaza ya mucho más rápido, porque se supone que ahí el personaje seguiría corriendo pues en el ejemplo. Sé que esto es un poco enredado, sobre todo porque estamos ya empezando a usar nuevos temas de animación, pero como les digo, como lo estamos viendo aquí en tiempo real y ustedes están pendientes probablemente de un celular o algo, puede que no lo entiendan bien. Pero si ustedes repiten el video y lo ven pausándolo a cada punto que yo voy mencionando, seguro que van a entender cuál es la lógica. Lo otro es que les recomiendo muchísimo que practiquen bastante, o sea, hacen el fondo y así sea sin el personaje, el fondo empiecen a animar, a moverlo, a ver si comprenden pues como qué es lo que está pasando. Igual, cualquier duda, cualquier cosa, con muchísimo gusto, yo voy a estar muy pendiente. Miren que este fondo yo me demoré, pues no sé, como según lo que estoy viendo, por ahí unos 25 minutos haciéndolo.
Este tema de mover, pues, de dibujar, es simplemente ir explorando. Y yo les aseguro que con mouse, que si ustedes van pintando ahí rápido, seguro sacan algo muy bonito en muy poco tiempo. Listo. Bueno, Juan Pablo me hace una pregunta que de hecho es muy curiosa, es muy pertinente para este momento. Me dice, profe, sé que no tiene mucha relación con el tema, pero ¿cómo es la animación con After Effects? Muy bien, entonces es muy curioso porque After Effects, para quienes no conocen el programa o no han escuchado de él, pues es un programa que sí está más especializado para hacer animación y efectos especiales. Es un programa que ustedes van a ver muchísimo a lo largo de la carrera. Y curiosamente, esta animación que acabamos de hacer del piso, que es como con relojitos, como poniendo puntos, es el principio de animación con After Effects. Es decir, esto puede que acá se les enrede un poquito y todo, pero esto se lo van a aprender sí o sí, porque lo van a ver muchísimo a lo largo en After Effects. Listo. After Effects funciona en esta lógica, Juan Pablo. Entonces, simplemente vos definís un parámetro, en este caso nosotros definimos posición y empezamos a agregar unos diamanticos que son keyframes y esos diamanticos cada uno tiene un valor distinto. Usted le va poniendo un desplazamiento o lo sube o lo baja y lo que él va a hacer es guiarse en medio de esos puntos para saber a dónde se va moviendo. Y así básicamente se hacen animaciones en After Effects. Es básicamente lo mismo. Obviamente Photoshop no es un programa de animación como tal, sino que es más de ilustrar. Sin embargo, tiene como unas mínimas básicas herramientas de animación, como estas que estamos viendo ahí. Por ejemplo, si yo animase la opacidad, que es otra cosa que puedo animar, les muestro acá rápido. Yo simplemente activo este que es opacidad, que sería la transparencia. Entonces activo el cliccito y si yo me adelanto un poco más y a esta capa le bajo la opacidad, por ejemplo a la mitad, que se vea pues así muy clara, él lo que va a hacer es interpolarme de ese punto que hice inicialmente, que tenía la opacidad en 100, a este próximo punto que tiene la opacidad en 42, me va a hacer como el paso, ¿cierto? Va a empezar a reducir la opacidad. Incluso miren que si yo me adelanto un frame, se pone más clarito y acá ya no está al 100 sino al 90. Si paso al siguiente, lo baja al 81, luego lo baja al 71 y lo que va a hacer es bajar esto gradualmente hasta llegar al 42%, que fue el que yo le puse. Si yo le exagero mucho más esa opacidad, digamos al 9%, se van a cambiar esos valores porque él va a tener que hacer un cambio mucho más rápido. Digamos acá 100 y miren que acá ya está es al 70, en 2 frames está al 70, entonces siempre es un cambio mucho más grande. Básicamente así funcionaría el After también y Photoshop pues tiene como esto más básico, ¿cierto? Igual acá no vamos a usar opacidad, solo vamos a usar movimiento. Entonces este sería básicamente el ejercicio, muchachos. Eh, Obviamente mi personaje se ve transparente, pues porque él no tiene color. El de ustedes debería tenerlo. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, ninguno. Listo, muchachos. Igual, sí, como les digo, vean bien el video y ya les quedaría, yo creo que más claro cuando tengan dudas de una. Bueno, Carlos me pregunta que para cuándo se entrega el trabajo. Esa pregunta ya se las he respondido varias veces. Recuerden que en la carpeta del Drive está la concertación donde están las fechas. En este caso, la entrega sería para después de Semana Santa. Es decir, más o menos yo les podría dar el plazo, hasta el momento podría darle plazo hasta el domingo de Pascua, o sea, después de Semana Santa, toda esa semana hasta el domingo. Me refiero a la entrega de estas, que sería caminata, corrida, salto con fondo, y al giro de cabeza, a ambas. No domingo de Semana Santa, es el domingo de la semana que sigue, de Pascua. Profe, Sí. yo tengo una pregunta pues acerca de cómo pintar el personaje. ¿Eso tiene que ser con una capa de video también o con capas normales? ¿Cómo sería? Bueno, si vos lo estás, o sea, recuerda que la corrida y el salto se van a hacer en capas normales todos. Entonces, si yo voy a pintar, por ejemplo, este personaje, este que está neutral,
Yo simplemente Eso sí creo se pueden pintar ahí. una capa normal, exacto. O sea, creo una capa Ajá. normal debajo y sobre ella entonces ya simplemente pinto normal, ¿cierto? Y ya eso sería básicamente. Si lo estás haciendo en capas de video, sí te tocaría generar otra capa de video debajo y sobre esa ir pintando, ¿cierto? Listo, pues, gracias. Pero para estos otros dos ejercicios de corrida y giro, perdón, y salto, no te recomiendo que lo hagas con capas de video, hazlo con capas normales porque mira que aquí podemos alargar o reducir la duración de cada frame. Entonces es mucho más fácil el control, listo. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Bueno, muchachos, yo creo que básicamente eso sería. Voy a estar muy pendiente y estén también como pendientes ustedes del video del giro de cabeza. Ese se los paso en el transcurso de la semana, probablemente jueves o viernes. Se los paso de una vez, no para que se azaren ni se asusten, sino para que lo tengan, para a medida que terminen este, tengan tiempo de ir analizando el otro para hacer el giro. ¿Listo? ¿Qué me preguntó? ¿Cómo se duplican los ciclos de corrida y caminata? Bueno, Simón, eso lo dije ahorita en el video, que estos ciclos yo ya les expliqué en un video anterior de cómo se hacía, cómo se duplicaban. Yo te invito a que mires los videos, porque repetir toda esa información de nuevo me implica, pues, como que, ¿para qué sirven entonces esos videos que tenemos listos? Entonces, lo que te recomiendo es que busques en la lista de reproducción. La lista de reproducción la encuentras, en el grupo de WhatsApp. Bueno, Simón, bueno, lo que pasa es que, listo, se te fue ahorita en internet, pero es que los videos están subidos desde hace varias semanas, entonces parece que no los has visto. Te recomiendo que los mires primero antes de seguir mirando estos videos, porque ahí se te responde esa pregunta, listo. Ahí están en la lista de reproducción del grupo de WhatsApp. Bueno, les voy a mostrar aquí el grupo de WhatsApp de una y les digo dónde está. Hacia arriba está más o menos... Bueno, acá miren, si ustedes se suben un poquitico, acá arriba van a encontrar la lista de reproducción. Voy a entrar a ella para que la miren. Estos son los 6 videos que tenemos. Probablemente ahorita ya va a haber 7, que sería este que grabamos. Y si no estoy mal, es o este video de acá, o sea, el segundo, miren acá, pues qué bobo, es el sexto, el último video que subí, muchachos. Reducir velocidad de frames y agrupar los ciclos. En este video van a encontrar cómo corregir el problema quienes tengan muy acelerada el ciclo de caminata y cómo agrupan los ciclos para poderlos repetir en este sexto video. Listo, ahí está. Entonces todos esos videos están ahí disponibles para ustedes. Y ya pues apenas terminemos esta clase pongo a exportar este video para que ustedes vean esta clase, que pues creo que es muy importante también. Listo. Entonces, bueno, muchachos, les deseo un muy buen resto de día, que les rinda muchísimo. Y cualquier cosa va a estar pendiente a la mayor brevedad de contestarles. Listo. Que tengan un buen resto de tarde. Listo, profe, muchas gracias por todo. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Lo mismo, profe.